Bueno, pues yo diría que realmente en México no es difícil terminar una carrera. Tal vez, no sé si se refieren aquí a Zaguayo o Jiquilpan específicamente, pero pues como sea, aquí también he visto que hay muchas facilidades a nivel de la región para que pues se puedan ustedes tener acceso como tal a las carreras. Sin embargo, pues hay lugares en donde realmente es mucho más complicado. Por ejemplo, yo vengo de Colombia y en Colombia hay opciones más limitadas en cuanto a este aspecto. Aquí por lo menos hay becas para poder hacer los posgrados, y para la parte de pregrado pues también he visto muchas facilidades. Es muy importante porque pues realmente la academia es lo único con lo que la gente se puede quedar al final. Es invertir tiempo, invertir recursos en algo que al final pues va a ser de cada uno. Pues al final las personas van a ir a trabajar a algún lugar, van a ir a la industria o van a hacer empresa, y al final pues el tiempo va pasando y lo único con lo que se queda la gente es con lo aprendido. Y pues básicamente lo importante de la academia es realmente no terminar, nunca parar de aprender, ¿no? Y pues realmente yo creo que aquí en México hay muchas opciones para poder empezar, terminar una carrera tanto de pregrado como de posgrado. Pues algo similar como a lo que mencioné antes, siempre me ha gustado como cada vez recabar más en el entendimiento de las cosas. Siempre he pensado que hay personas que deben estar encargadas de desarrollar como el know-how de las cosas, el de servicios que puedan mejorar el estatus social de la comunidad o incluso la forma y la calidad de vida que tienen. Muchos de los estudios que hacen muchos investigadores son inclinados a eso, casi todos, a resolver problemáticas actuales o tratar de entender un poco pues, qué pasa a nivel en cuanto a todas las disciplinas, ¿no? Entonces, todo este entendimiento yo creo que es mi principal motivación. Al mismo tiempo poder desarrollar productos, servicios o aplicaciones que puedan resolver problemáticas que tenemos actualmente. Y pues bueno, ese es el caso de la temática con los biosensores y esto de los materiales multifuncionales que pues van de junto con pegado ahí, y pues que al final pueden convertirse en soluciones a largo o corto plazo, que al final pues lo que hace es eso, ¿no? Brindar un servicio a la comunidad o mejorar su calidad de vida. Bueno, en mi caso, yo hablaría por otras personas primero, porque otra vez retomando que pues yo no soy de aquí de México, soy de Colombia, pero México me ha adoptado muy bien. En Colombia el principal problema es económico. Los posgrados son muy costosos y son muy limitados, y las becas a las que usualmente se puede accesar pues es bastante difícil. No es como aquí en México, pues hay una gran disponibilidad de esta entidad como CONACYT para que pues, las personas puedan acceder a estas becas, puedan culminar sus estudios de posgrado. Dicho eso, en mi caso pues realmente no tendría como aspectos en los que realmente haya sido un obstáculo para mí, digamos, que poder realizar esos estudios. Han sido retos en cada punto, y pues eso va de persona a persona, ¿no? Cada quien los va librando de acuerdo a cómo los vaya atravesando. Y pues en mi caso, claro, o sea, hubo muchos retos, y pues yo creo que este tema de la ciencia está lleno de muchas competencias, y entre ellas saber lidiar contra la frustración, con ser muy perseverantes, nunca perder la templanza,
y tener siempre ese norte de querer alcanzar las cosas. Entonces, pues yo creo que en ese sentido, pues más que obstáculos o cosas que se hayan presentado, que hayan impedido, que hayan sido muy difíciles, pues más bien son retos que se van a ir atravesando. Y pues en la ciencia hay retos muy grandes realmente y como mencioné, pues cada quien los va librando de acuerdo a cómo pueda. Digo, en mi caso, pues han sido los que supongo que varias personas han tenido que lidiar con ellos. Entonces, lo mejor y lo peor, pues empiezo con lo peor, porque lo mejor yo creo que hay muchas cosas, pero lo peor, y otra vez no es mi caso, pero yo creo que lo peor de ser científico es que las personas que tienen familia, o más bien que tienen familia hacia abajo, o sea, hijos, o pues tienen esposa, hijos y etcétera, es muy limitado el tiempo que se les puede dedicar. He visto pues muchos casos en los que pues sí, o sea, es difícil y por ahí se dice, ¿no?, que uno tiene que priorizar y etcétera, pero es muy complicado hacer ciencia y tener que atender todas estas otras cosas que son pues muy importantes y que hacen parte del núcleo familiar. Pero yo creo que eso es lo peor. O sea, el tiempo que te queda para ocuparte como tal ya de tu vida, ¿no? Porque de cierta manera la ciencia es una especie de entrega a la ciencia como tal. Entonces, pues sí, definitivamente absorbe mucho el tiempo de la persona. Y lo mejor, pues no sé, o sea, hay muchas cosas. Esa frase por ahí de cajón que si tú trabajas en lo que te gusta, pues no es trabajo. Pues algo así es la ciencia para los que nos gusta mucho este tema, ¿no? Y pues básicamente es en lo que trabajamos, en nuestra parte laboral, realmente. Pero para los que son apasionados por este tema de la ciencia, pues realmente no es un trabajo, ¿no? Es ir, es todo el tiempo estar emocionado por lo que lees, por lo que vas descubriendo poco a poco, por ganando entendimiento y por lo que vayas logrando como tal, ¿no? Algo muy bueno de esta área es que pues, en general la ciencia o la investigación es que, a diferencia de otras carreras, o más bien a diferencia de otras cosas laborales que hace la gente, en la ciencia no hay, cuando la gente envejece en otras áreas, se vuelve menos susceptible a ser seleccionada para poder ingresar a un trabajo. En este caso es completamente distinto. A medida que tú vas creciendo más, yo creo que entre más viejo te vuelvas y le dedicaste todo el tiempo a la ciencia, pues cada vez vas a ser un investigador más reconocido, cada vez ser más apetecido. Entonces eso es algo que es inversamente proporcional a los otros empleos convencionales. Y pues lo que mencioné hace rato, o sea, la ciencia es esa pasión que todo el mundo tiene, que no todos se atreven como a seguirla porque pues no es un camino fácil, es un camino que se recorre muy lentamente. Pero al final todo ese conocimiento, todo eso te lo quedas tú. O sea, incluso cuando estás trabajando para otras personas haciendo ciencia, pues eres tú quien publica artículos, eres tú quien adquiere know-how, eres tú quien desarrolla el conocimiento y las aplicaciones. Entonces, de cierta manera estás apoyando un grupo o estás apoyando una empresa o una institución, pero tú estás teniendo un enriquecimiento impresionante relacionado con todo lo que puedas, con el saber en general. Entonces, sí, o sea, definitivamente las cosas buenas son mucho más que las malas. Y bueno, el tema, otra cosa, pues no sé si mala, pero pues eso ya sería como las personas, dependiendo cuál sea el objetivo de cada quien después de que se gradúe y cómo quiera invertir lo que aprendió, ¿no? Yo creo que la ciencia es un lugar en el que tal vez hacer dinero es muy difícil.
No quiere decir que no se pueda, sí se puede, pero la ciencia está dedicada como tal al entendimiento de las cosas. Entonces, pues en un mundo actual donde el consumismo y el tema de el capitalismo y en general la adquisición de bienes y pues en sí el dinero pues es algo que realmente a los científicos no es la primera motivación, más bien, como lo mencioné, es generar conocimiento. Ya lo otro viene por añadidura. Obviamente es necesario, obviamente pues es importante porque pues para vivir y etcétera, pero no es la principal motivación. Entonces, si la principal motivación de alguien es hacerse millonario y este tema, pues la ciencia no es la principal opción, ¿no? Porque, como mencioné, esto es más de entrega, esto es más de de dedicarte a bastantes horas de tu día, casi todas, y pues sí, enfocados a esto, ¿no? No digo que no se pueda, sí se puede prosperar económicamente en este tema, pero pues son casos muy, muy puntuales. Yo creo que eso sería entre lo peor y lo mejor. Pues otra vez, ¿no? El tema de investigación es un tema lento. Cuando uno logra terminar, digamos que una meta científica que se haya propuesto, es muy satisfactorio y pues es muy bueno. Yo creo que, bueno, y como el proceso es tan lento, a veces cuando se termina esta meta científica, a veces la parte de satisfacción no viene como tan grande como uno la esperaría al principio, justamente porque lleva uno mucho tiempo dando y dando hasta que pues, por fin sucede. Entonces a veces casi que uno ya sabe qué esperar. No sé, yo creo que cada vez que he terminado una etapa académica en mi vida, yo creo que ha sido pues esas de las mejores experiencias, se podría decir, porque es como ir cosechando en diferentes etapas esto, ¿no? Yo creo que cuando terminé mi ingeniería, pues fue bastante satisfactorio y fue una etapa muy buena. Y así, cuando terminé la maestría y ahora cuando terminé el doctorado, y muy probablemente pues, ahora seguiremos, ¿no? En cuanto a los proyectos que vengan, yo creo que ya vendrá a nivel de proyecto esa satisfacción, pero pues sí, yo creo que han sido como esas etapas, ¿no? Cuando he podido culminar cada una de esos momentos académicos. Hay una frase muy, muy importante y ojalá se les quede a todo el mundo, y es que la disciplina vence a la inteligencia, siempre. Yo he visto gente genial que en campo o en el hacer tal vez no lo es, justamente porque carecen de estas otras cualidades que son muy importantes. Y como les mencionaba al principio, aquí hay que ser muy disciplinado, muy perseverante, muy curioso, ser humilde siempre, pero al mismo tiempo ser muy crítico. Vale la pena pues caerse, pero pues siempre hay que tratar de pararse otra vez, ¿no? La gente se puede quebrar, pero pues hay que volver otra vez a componerse. Entonces todo eso es válido aquí, y una persona que tenga esas características vale para investigador. Porque si tú me preguntas qué disciplinas debería cubrir una persona, pues yo te digo todas, cualquiera. En todo hay que hacer investigación. Seas nanotecnólogo, seas mecánico, seas eléctrico, seas mecatrónico, seas lo que sea, o ni siquiera, o sea, si no eres ingeniero y si eres otra, o sea, todo exige una disciplina importante. Todas son disciplinas importantes para poder hacer investigación. Pero aquí lo importante es eso, ¿no? O sea, guardar esa disciplina, tener una pasión y ser muy perseverante, nunca rendirse, porque todo el tema de la investigación siempre es un área que siempre te pone a prueba en ese sentido. Entonces, es lo más importante. Yo creo que más miedo le tienen las matemáticas y las físicas a ustedes, yo creo.
No, mentira. ¿Qué podría yo decir de eso? Lo que pasa es que esta componente del ámbito científico debe venir con gusto al mismo tiempo. O sea, yo no puedo incentivar a alguien que sea atleta si no le gusta el deporte, por ejemplo. A pesar que tenga todas las cualidades, sería muy egoísta de mi parte. Esto va de la mano con los gustos, o sea, y no necesariamente puede alguien querer ser o dedicarse a la ciencia y si encuentra una barrera en estas disciplinas que son pues, cosas básicas que se deben tener en este ámbito, pues yo le sugeriría que si la ciencia es lo que quieren hacer y si investigadores es lo que se quieren volver, pues que lo pongan como prioridad, o sea, que no vean de forma particular que me va a tocar pasar matemáticas o física y que es muy difícil y que eso no lo entiendo, más bien vean un poco más allá, o sea, no vean ese reto, esos son de los retos a los que les mencionaba hace rato, no vean tan particularmente, vean un poco más hacia más lejos. O sea, imagínense o visualícense ustedes haciendo investigación, si eso es lo que quieren. Imagínense en el laboratorio, imagínense descubriendo cosas o estudiando cosas. Para llegar allá hay que pasar ciertas etapas. Y una de esas etapas, pues sí, con toda seguridad va a ser enfrentarse a esas disciplinas que no a todos les cala muy bien, ¿no? Pero antes de frenarse solamente porque tengan que enfrentarse a esas materias, piensen más allá, o sea, piensen que dedicando un tiempo de sus vidas a tratar de entender o a pasar esas ciencias básicas, pues el camino que sigue después de eso es impresionante, o sea, el descubrir científico es increíble, o sea, enfrentarse a todas esas cosas que todo el tiempo a uno lo rodean y empezarlas a entender de forma particular, o ustedes que se dedican a la parte nano, pues es otro mundo, ¿no? Es un universo. Entonces sí, o sea, es increíble lo que se puede llegar si sobrepasan esos miedos chiquiticos. Entonces yo les diría, no miren tan de forma particular, miren de forma más amplia, hacia donde más bien eso los va a conllevar.